Lili Telles. Queridas familias mexicanas, celebro, pero celebro con tristeza la acusación contra los 10 políticos mexicanos, Rubén Rocha Moya, el senador Insunza y los 8 del resto de su gabinete. Lo celebro con tristeza porque, por una parte, pues se empieza a hacer justicia en México. Me da tristeza que la justicia venga de un gobierno extranjero, no del gobierno mexicano. También me da tristeza, es la primera vez que me da tristeza haber tenido razón. Hace muchos años en esta tribuna empecé a decirles que Morena tenía una asociación con los cárteles. Y he insistido, ustedes lo han visto, una y otra vez, de frente, con nombres y apellidos, con toda claridad. Me da tristeza haber tenido razón, porque estamos hablando del narcoestado consolidado en México. Pero también lo celebro porque a partir de este parteaguas en la historia de México, a partir de esta solicitud de extradición, de esta orden de detención contra estos narcopolíticos de Morena, el país empezará a limpiarse de la narcopolítica que López Obrador y Sheinbaum oficializaron, institucionalizaron y normalizaron en México. Ver cada mañana a Claudia Sheinbaum defendiendo desde Palacio Nacional, defendiendo a los narcopolíticos, es una herida a la dignidad de los mexicanos. Es una ofensa para las familias mexicanas que la presidente del gobierno, por lo visto solo del gobierno de Morena y de la mafiocracia, salga abiertamente a defender a los narcopolíticos cuyo involucramiento absoluto con el cártel de allá de Sinaloa ya está probado en una forma minuciosa, con detalle, y a pesar de ello, Sheinbaum insiste en defenderlos. Es de llamar la atención que para Morena la soberanía radica en los cárteles y en los narcopolíticos. No, señores, no, bancada de mafiosos. La soberanía está en el pueblo de México. No reside la soberanía en los cárteles, no reside la soberanía en los narcopolíticos. Solo los de Morena se indignan porque son acusados por narcos y les engañan todos los días o intentan engañarlos, diciéndoles que es un ataque a la soberanía, cuando en realidad son ataques a sus socios, los cárteles, y a sus socios protagonistas, los narcopolíticos. Debe quedar muy claro que esta petición de extradición de Rocha Moya, del senador Insunza y de los otros 8 funcionarios de ese gobierno, es el caso más grave en la historia de México, el caso político criminal más serio, sin precedentes en la historia de México. Y debe quedar claro, porque esto es una prueba, que el gobierno de Sheinbaum es ilegítimo, que el gobierno de López Obrador fue ilegítimo. No tienen legitimidad, ninguno de estos que empiezan a gritar, no tienen legitimidad porque están sentados ahí en esos escaños con el dinero sucio, con el dinero de sangre. Y eso los mexicanos de bien lo aborrecemos. Son los mafiosos que están ocupando estos lugares. Es ilegítimo. Y les pido que escuchen a la oradora y ya se tendrá tiempo para responder.
en la tribuna. Empieza la justicia. Ánimo, queridas familias mexicanas. Vamos a echar a estos narcopolíticos del poder. Ramírez Padilla. Vamos a hacer una diferenciación entre los casos de Chihuahua y Sinaloa. Chihuahua es un caso de violación directa a la soberanía nacional desde un gobierno estatal. Sinaloa es un caso de acusaciones formuladas y dadas a conocer desde un gobierno extranjero. En ambos casos debe haber justicia y verdad, pero sobre todo debe haber soberanía. Chihuahua es grave porque no estamos ante la acusación de un gobierno extranjero. Estamos ante hechos y violaciones sucedidas en territorio nacional, casi en flagrancia y sin autorización y con versiones contradictorias por parte de ese gobierno estatal. Al caso de Sinaloa, nadie pretende quitarle seriedad. Es una acusación de las autoridades estadounidenses que todavía debe revisarse y procesarse conforme al marco jurídico mexicano. ¿Y en qué momento jurídico se encuentra actualmente el caso de Sinaloa? En que la Fiscalía General de la República le emitió una opinión a la Cancillería de que haga la solicitud de mayores pruebas. Este procedimiento está plenamente previsto de manera muy clara en el Tratado de Extradición México y Estados Unidos. Ante cualquier solicitud de extradición de una persona que aún no tenga sentencia, es una facultad del Gobierno de México solicitar pruebas y procesarlas conforme a las leyes y procedimientos mexicanos. Esto está plena y claramente previsto en los artículos 3, 10, 12 y 13 del Tratado de Extradición. No se pretende encubrir a nadie. Si hay delitos, que la Fiscalía investigue y los procese. No se defiende a nadie. Lo que sí se defiende es que México no permita una ingobernabilidad dictada desde el extranjero. Ya lo dijo la presidenta, si no se presentan pruebas, entonces es un asunto meramente político. Pero hay además otra diferencia fundamental, que Rocha Moya y el alcalde de Culiacán ya solicitaron licencia para dar facilidades y permitir todas las investigaciones, asunto que no ha sucedido en el caso de María Eugenia Campos, quien además se negó a asistir al Senado, mucho menos va a pedir una licencia. Y no es una cortina de humo el caso de María Eugenia Campos, porque las violaciones que ella cometió fueron antes de que Estados Unidos diera a conocer las acusaciones contra Rocha Moya. Antes, lo único que se está haciendo es darle seguimiento a las violaciones de la gobernadora en territorio nacional, que lo hicimos desde el primer instante en que se dio a conocer la presencia de agentes extranjeros de forma accidental. Y no es que se quiera evadir el asunto, mucho menos poner una cortina de humo. Pero lo que sí hay, y hay que decirlo muy claramente, es un oportunismo del PRIAN para aprovecharse de las presiones extranjeras y pedir injerencia en nuestro país. Eso aquí y en cualquier país del mundo. Permítame, senadora. Sí, el diputado Gibran, ¿con qué objeto? Si por su conducto puedo consultar a la oradora si me permite una pregunta. ¿Le permite una pregunta al diputado, senadora? Adelante. Ya sé que va a preguntar, tiene pero un dale. minuto para formularla. Sí, muchas gracias por su cortesía. Dice que los
casos no son equiparables porque en uno no se trata de un compromiso local de la soberanía nacional, en el caso de Sinaloa. ¿Sabía usted que las investigaciones y la relevancia política del tema de Sinaloa para formular esas acusaciones derivó de un episodio en el que conspiraron políticos del gobierno, narcotraficantes y el FBI para entregar al Mayo Zambada en los Estados Unidos? Trabajaron para el FBI, para eso trabajaron, cosa que el presidente López Obrador calificó entonces de traición a la patria. Quizá no lo sabía, se lo consulto. Tiene 2 minutos para la respuesta, senadora. Pues quizá no sabías que la sustracción del Mayo Zambada fue un acto completamente de injerencia de otro país. Entonces, no es… ¿Qué tiene que ver eso? Y ese acto de injerencismo dictado desde otra, lo puedo repetir, señora. Mira qué bueno que vino usted al Senado. Hasta ahora que vine. Felicidades, oiga. Felicidades por estar aquí presente y no andar allá de cabildera de Washington. Ya nos hacía falta que pasara aquí al Senado de la República porque usted prefiere irse a otro país a mitotear allá a ver qué, en lugar de venir a representar a la gente. Permítame, senadora. Sí, ¿con qué objeto, senadora Telles? Por alusiones de la senadora. Yo dije cabildera de Washington. Si ella se siente aludida por ser una cabildera, si le quedó el saco, pues es asunto de ella, no mío. Yo dije cabildera de Washington. Si ella se considera una cabildera y representante de intereses de otro país en lugar de representante del pueblo de México, se entiende plenamente, porque además es pluri la compañera. Bueno, continúo. Continúe con su respuesta. Continúe con su intervención, senadora. Los que quieren desviar la conversación son otros. Los que quieren imponer un ruido mediático son otros. Y lo que además evidencian es el terrible oportunismo que se aprovechan para pedir intervención extranjera en nuestro país. Todos los países del mundo en este momento, ante las amenazas externas, están cerrando filas para proteger los intereses de su nación y de su pueblo. Y mientras tanto, ustedes siempre acomplejados, arrodillados, entreguistas, les da por ir a traer a Isabel Díaz Ayuso, ponerle aquí alfombra roja para reivindicar la conquista española y las atrocidades de Hernán Cortés. Por favor, ¿para quién trabajan? Siempre agachados, siempre avergonzados de sus propios orígenes y con el eterno deseo de aparentar descendencia de príncipes. Allá van a pedir intervención extranjera en nuestro país. Fueron electos como representantes de las y los mexicanos, no de cabilderos, bueno, ni electos, porque puro bancada de plurinominales. Yo pienso que en lo que realmente ustedes quieren ocultar es su respaldo y su aceptación a que María Eugenia Campos preste
y ponga a disposición el territorio mexicano para intereses extranjeros. Eso es lo que ustedes quieren desviar. Concluya, y ocultar. senadora. La colusión que tienen con esos intereses y cómo María Eugenia Campos es su conducto para permitir que en suelo mexicano haya una intervención. Concluya, senadora, por favor. Concluyo. Por eso, por sumisos, por siempre agachados y por desvergonzados, están condenados a la derrota. Nuestro pueblo tiene una inquebrantable voluntad de libertad y de soberanía. Por eso hoy el pueblo de México sigue firme con la presidenta de la República, con un 72% de aprobación, la más votada en la historia y la más respaldada en la historia moderna de nuestro país. ¡Que viva la soberanía nacional y que viva Concluya, senadora. Claudia Sheinbaum Pardo! Es cuanto, cabilderos. Con su venia, querida presidenta, aquí se acaba de dar lectura a un mensaje en redes sociales que yo posteé, que yo puse y que claramente vengo a refrendar en esta comisión de legisladores y legisladoras. Qué vergüenza que el diputado Gabriel García no haya tenido la altura de miras para mencionarme. Yo sí lo menciono. Es evidente que aquí hay dos tipos de políticos. Los políticos corruptos que están del lado del narcotráfico, los políticos que defienden a los cárteles, los políticos que se benefician por la muerte, la desaparición y el consumo de las drogas. Y hay otro tipo de políticos. Los políticos como la gobernadora Maru Campos, que claramente defiende a las familias de Chihuahua, como la gobernadora que priorizó la legalidad y el respeto para su estado. ¿De qué lado quieren estar ustedes, compañeros y compañeras? ¿Del lado del narco o del lado de la legalidad? ¿Del lado de la corrupción o del lado del respeto a las familias en México? ¿Por qué defienden tanto a los cárteles? ¿Por qué se enojan tanto que una gobernadora haga su trabajo y desmantele un colaboratorio en donde ustedes se ponen a pensar en las y los mexicanos? ¿Cuándo? No. ¿Saben por qué ya no piensan en los mexicanos? Porque piensan Concluya. como narcolegisladores, como narcopolíticos, como narcoprivilegiados. Por eso, señores, es que se van a ir. Por eso en Chihuahua hoy las y los ciudadanos le dicen a Maru Campos: gracias, gobernadora. Concluya, Gracias por estar diputada. del lado de la gente. Gracias por tener altura de miras. No se confundan, compañeros. Si ustedes quieren defender a los corruptos de Sinaloa, adelante, síganlo haciendo, porque claramente hoy la gente está del lado de los buenos. Muchísimas gracias. Con Morena y permiso, uno por el presidenta. Hay un hecho lapidario, axiomático, irrefutable, aplastante. Yo se los voy a decir. Ustedes, señores del PRI y del PAN, son unos traidores a la patria. Entiéndanlo, escúchenlo, son unos traidores a la patria. Y que les quede muy claro a todas y a todos. Nosotras y nosotros no protegemos a nadie. Si hay un gobernador que comete un ilícito, que pague. Si hay un senador que comete un ilícito, que pague. Si hay un diputado, una diputada, una autoridad que lo cometa, que pague. Nosotros, a diferencia de ustedes,
no vamos a condecorar a un narcotraficante como Genaro García Luna. Nosotras y nosotros, a diferencia de ustedes, y aquí le va a quedar el saco a una senadora, no protegemos a evasores fiscales, no trabajamos para ellos. Nosotras y nosotros no protegemos a delincuentes. Y que se escuche muy claro, que quede muy claro. Aquí hay una sola delincuente confesa. Una sola delincuente confesa. Y su nombre es Maru Campos, la gobernadora de Chihuahua. Lo afirmo con toda claridad porque luego vienen aquí a desgarrarse las vestiduras, diciendo que Maru hace muy bien su trabajo, que está protegiendo a la ciudadanía. Falso completamente. El estado con más homicidios dolosos, de acuerdo a los datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública, es Chihuahua. Representa el 8% de los homicidios de todo el país. ¿Y quién creen que le sigue? Pues Guanajuato, que representan el 16% de los homicidios totales de nuestro país. Hay una delincuente confesa. El artículo 1 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua dice que la Fiscalía General del Estado es una dependencia y es dependiente de la titular del Ejecutivo. El fiscal Jáuregui reconoció que traicionaron a la patria y que violaron la Ley de Seguridad Nacional. Y la nueva fiscal ha reconocido con declaraciones muy claras que 4 agentes extranjeros estaban encubiertos en un operativo. Son unas y unos delincuentes confesos. Finalizo diciendo esto para que no lo olviden nunca. A los señores del PRI y del PAN, Concluye. la historia es impecable. Es impecable con quienes, teniendo la posibilidad de defender a México, con quienes teniendo la posibilidad de defender a la patria, deciden defender a los intereses extranjeros, deciden defender a los privilegios, deciden defender al dinero. ¿Y saben cómo van a ser recordadas ustedes, senadoras, senadores, diputadas y diputados del PRI? Como unos traidores a la patria. Hasta la vista y hasta nunca, traidores a México. Muchas gracias. Gerardo Fernández Noroña. Segunda sesión de la Comisión Permanente. El coordinador de los senadores paneaguados, Ricardo Anaya, pedía debate y se vuelve a ausentar por segunda ocasión. Se le arrugó el corazón porque quedamos de presentar aquí las pruebas de que hay procesos abiertos. Apenas voy empezando, ya se están perdiendo la compostura, aguanten un poquito los argumentos. Y viene Jorge Romero, el líder de los paneaguados, a decir con la prensa que hay doble rasero. Sostiene que en marzo, donde el criminal apodado El Payín, creo, perdió la vida cuando estalló su automóvil en Estado de México, que fue un hecho de la CIA. Yo creo que sería bueno que al Partido Acción Nacional le dieran la información actualizada. Ayer mismo García Harfuch salió a desmentir que eso fuera cierto, pero en un hecho poco común, la CIA misma ayer desmintió que hubiese participado en esa situación. Y sin embargo, Jorge Romero, para distraer la atención de la violación a la Constitución y a la Ley de la Seguridad Nacional hecha por la gobernadora Campos, quieren generar distractores. Quisiera pedir una moción de ilustración, senadora presidenta, sobre las declaraciones que ayer hizo la fiscal que está investigando
los hechos de Chihuahua, la participación de agentes extranjeros. Se concede la moción de ilustración. Adelante. Nuevos datos de prueba incorporados a la investigación, se advierte la presencia informal de las presuntas personas extranjeras en las inmediaciones de la Fiscalía de Operaciones Estratégicas, cuando menos 2 fechas previas, así como horas antes de la salida del convoy con destino al municipio de Morelos. Estos indicios advierten que el día 16 de abril de 2026 se observa a uno de los presuntos extranjeros en el interior de las instalaciones antes mencionadas portando un arma larga en la mano derecha y en posición vertical, sin que se aprecie ninguna disposición de uso. Sin embargo, hasta este momento no se ha corroborado su portación o uso fuera de estas instalaciones, en el operativo o en otros lugares donde fueron identificadas estas personas de presunto origen extranjero. Todas las pruebas indican que la gobernadora de Chihuahua, Campos, traicionó a la patria, violó la Constitución al permitir el ingreso por lo menos de 4 agentes extranjeros. Eso no lo digo yo, lo dice la Fiscalía General del Estado de Chihuahua, que además depende de la propia gobernadora Campos. Y a pesar de eso, hay presunción de inocencia. Están muy irritados porque se ha convocado una manifestación al pueblo de Chihuahua el próximo sábado exigiendo que la gobernadora Campos deje de mentir, deje de acusar. Fíjense qué perverso es Acción Nacional, que ahora quiere hacer responsable de la participación de esos agentes extranjeros a Pedro Romano Ceguera Cervantes, que era el director de la Agencia de Inteligencia, que perdió la vida en el accidente donde también 2 agentes extranjeros perdieron la vida. Le hicieron honores el 20 de abril en el helipuerto del C4, lo asistieron a su funeral diciendo que perdió la vida sirviendo al Estado y al país, y ahora lo quieren hacer responsable de estos crímenes. Y la derecha, traidora a la patria como es del PRI y el PAN, pretenden ahora, sin una sola prueba a esta hora, en contra del gobernador con licencia Rocha Moya y los funcionarios señalados por la Fiscalía de Estados Unidos, pretenden seguir insistiendo en que nuestro movimiento está vinculado al crimen organizado, cuando nuestro movimiento siempre ha combatido al crimen organizado. Les vamos a pasar, no la puse en la moción de ilustración, 60% del pueblo rechaza la participación de potencias extranjeras en asuntos internos de nuestro país. Por más que les pese y no lo entiendan, en México manda el pueblo de México y nadie más. Y ustedes, por más, fíjense, 4 gobernadoras y gobernadores tiene los paniaguados. Una segunda moción de ilustración, si me permite la presidencia. Adelante con la moción de ilustración que solicita el senador. Siempre he sido respetuosa de la Constitución mexicana y de las leyes que ella emana. Siempre. Siempre. He sido respetuosa de la Constitución mexicana y de las leyes que ella emana, de todos sus artículos. Pero sobre todo, he sido respetuosa de proteger a las familias mexicanas, como lo indica el artículo 1 de la Constitución. Bueno, aunque mi equipo se equivocó, porque solo queríamos poner el cuadro, de 4 estados que malgobierna Acción Nacional, Guanajuato y Chihuahua tienen el mayor índice de homicidios dolosos en el país. ¿De qué vienen a hablar? ¿Qué vienen a presumir? ¿Solo gobiernan 4 estados? El PRI solo gobierna 2. Por cierto, en Durango se metió el narco para apoyar al PRI con todo y se hacen que la Virgen les habla. Ni qué hablar de Coahuila. Ahí tengo guardada una bala de plata políticamente hablando si siguen tocándome las cosquillas. Y la verdad es que piensan que con un gobierno extranjero, con una presión del exterior, van a lograr
el apoyo del pueblo de México. Que se enteren, el pueblo está apoyando la posición de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que trae el 72% de respaldo popular a pesar de todas sus campañas de lodo, de denuesto, de intriga, de promoción de la intervención militar de una potencia extranjera en nuestro país. No van a poder, no representan nada, no significan nada. Pueden seguir con el apoyo de los medios como muñecos de ventríloco diciendo que somos no sé cuántas cosas. El pueblo sabe perfectamente, y cierro con ello, que nuestro movimiento es del pueblo, surgido del corazón del pueblo, sirve al pueblo con honestidad, con compromiso, con pasión, con patriotismo, y lo seguiremos haciendo por décadas, porque francamente, se los digo, son una pandilla de inútiles los integrantes de la oposición. Muchas gracias por su atención, compañeras y compañeros. Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Senador Fernández Noroña pone en su lugar a Tornillo Zafado. ¿Qué huele? ¿Cómo estás? Ahí te habla Nuria Tellez. Dice Lurias, Pepa Trunca, conductora de noticias, vende patria, traidora a la patria, que Morena es un narcogobierno, que los cuarteles son unos terroristas. Dice que ella ya fue a Fox News a soltar toda la sopa, que ella fue a llevar toda la información de México y de la presidenta Claudia Sheinbaum, que ella está al servicio de Trump. Dice que ella es una espía aquí en México, pero que realmente trabaja para el gobierno de Estados Unidos, para el gobierno de Trump. Y que ahí en el Senado dice Lili que lo único que hace es espiar y reventar la sesión. Dice que para eso le pagan, para gritar, ofender, sacar el megáfono, estar insulte a Noroña, a Dan Augusto, a la presidenta y a todo el mundo en general, porque de política, eso sí, no sabe ni papá. Es más, no saben ni que es un artículo de la Constitución, mucho menos va a saber hacer una iniciativa. No, lo de ella, es el show en televisión, es el argüende y el mitote. Están pendiente del próximo video, denle like, compartan el video, suscríbanse. Hasta la próxima, Dios lo bendiga.